Base aérea. En los días de mi juventud, cuando servía en el ejército y las noches parecían más densas que nunca, conocí la historia de la cantina en la base aérea de Los Llanos en Albacete. Era un relato que se transmitía entre susurros en las sombras del cuartel, una leyenda que provocaba escalofríos incluso en los corazones más intrépidos. Corría el año 1987, y yo, un joven comandante del aire, regresaba a la base para una breve instrucción. La necesidad de reencontrarme con viejos amigos y recordar historias pasadas me llevó directo a la cantina, un lugar donde la camaradería florecía entre risas y la espuma de las cervezas. Allí estaba Tomás, el soldado camarero, un hombre afable con quien había compartido muchas noches de anécdotas y confidencias. Nos sumergimos en la charla animada, recordando viejas hazañas y riendo como si el tiempo no hubiera pasado. La noche se tornó en un cóctel de recuerdos y camaradería, mientras el aroma del magno llenaba el aire. Al día siguiente, con la resaca de la alegría de la noche anterior, regresé con ansias a la cantina para continuar la festividad. Sin embargo, me encontré con un panorama desolador. La cantina estaba cerrada, las luces apagadas, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intrigado y preocupado, inquirí a mis superiores sobre el paradero de Tomás y el cierre repentino de la cantina. Fue entonces cuando la verdad me golpeó como una ráfaga de viento gélido. Tomás, mi leal camarero, había decidido abandonar este mundo hacía 3 meses. Su risa y su hospitalidad ya no iluminarían las noches en la base. La cantina cerró sus puertas, marcando el fin de una era. Las sombras que la rodeaban se volvieron más densas y la tristeza impregnó los pasillos donde antes resonaban las risas. La explicación oficial fue que, con el nuevo pabellón de oficiales, la antigua cantina ya no era necesaria. Pero entre los corredores y cuartos se susurraba una versión más oscura. Se decía que, tras la muerte de Tomás, la cantina había quedado marcada por su espíritu inquieto. Aquellos valientes que se aventuraban a entrar podían escuchar, en la soledad de la noche, risas y voces que ya no pertenecían a este mundo. En los meses que siguieron a aquella noche en la cantina, la sombra de Tomás se cernía sobre la base con una presencia más inquietante. Mis compañeros y yo escuchábamos rumores susurrados en los rincones, historias de almas perdidas que deambulaban entre las paredes de lo que una vez fue un refugio para la camaradería. Unos pocos valientes, o tal vez insensatos, intentaron abrir la puerta de la antigua cantina durante las noches de luna llena. Se decía que, al girar la perilla, se podía sentir un gélido viento que arrastraba consigo susurros ininteligibles. Aquellos que osaron entrar juraban escuchar ecos de risas y brindis lejanos, como si la alegre esencia de la cantina aún persistiera en el tiempo. Mis noches se volvieron inquietantes. A veces, al cruzar los solitarios pasillos de la base, juraba escuchar pasos detrás de mí, risas distantes y el tintineo de vasos brindando en la distancia. Era como si la antigua cantina se hubiera desplazado en el tiempo, arrastrando consigo los sonidos alegres de su época dorada. En mi habitación, en las horas más oscuras, las sombras cobraban vida propia. Una presencia invisible parecía observarme desde las esquinas y en el silencio de la noche resonaban murmullos que sugerían historias de aflicción y despedida. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y dirigirme a la cantina cerrada. Con la llave en mano, giré la cerradura con determinación. Al abrir la puerta, fui recibido por una oscuridad densa que parecía absorber la luz de mi linterna. La sala estaba fría, como si la temperatura hubiera descendido varios grados. De repente, los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en susurros que resonaban en las paredes. Sombras danzaban por el suelo, tomando forma y desvaneciéndose en la penumbra. En un rincón, la figura de Tomás se materializó, su rostro impregnado de tristeza y nostalgia. Intenté retroceder, pero algo invisible me mantenía en su lugar. La risa que una vez fue cálida y amigable ahora resonaba con una melancolía perturbadora. Los vasos tintinearon como un eco de tiempos pasados, mientras la atmósfera se cargaba de una energía sombría.
Fui testigo de una escena surrealista, sombras de oficiales y soldados que compartían risas y brindis, atrapados en un bucle eterno de la última noche de la cantina. El eco de la alegría contrastaba con la realidad de la muerte, creando una amalgama de emociones indescriptibles. Finalmente, logré liberarme de la opresión invisible y salí de la cantina cerrada, con el corazón latiendo desbocado. La puerta se cerró con un estrépito detrás de mí, como si la antigua cantina quisiera mantener sus secretos ocultos. Desde entonces, la leyenda de la cantina en los llanos en Albacete se convirtió en un tabú en la base. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que yacía tras esas puertas cerradas. Pero las noches seguían siendo testigos de risas lejanas y susurros melancólicos, recordándonos que, a veces, el pasado puede aferrarse a nosotros con fuerza, como una sombra eterna.